Santa Clotilde. Corría el siglo V en la Galia, entre reinos que se disputaban el poder a espada. Una joven princesa, criada en la fe católica en medio de una familia dividida por la violencia, fue entregada en matrimonio a uno de los guerreros más temidos de su tiempo, el rey de los francos, un hombre pagano que adoraba a los dioses de sus antepasados. Nadie imaginaba que aquella mujer, con paciencia y oración constante, cambiaría para siempre el destino espiritual de toda una nación. Hacia el año 475, nació en la región de Lyon, en lo que hoy es Francia, una princesa llamada Clotilde. Pertenecía a la familia real de Borgoña, un pueblo germánico que, aunque ya era cristiano, había abrazado el arrianismo, una doctrina que negaba la divinidad plena de Cristo y que la Iglesia había condenado como herejía. Sin embargo, Clotilde fue educada en la fe católica, fiel a la doctrina de Nicea, probablemente por influencia de su madre. Aquellos eran tiempos turbulentos, el Imperio Romano de Occidente acababa de derrumbarse, y los reinos bárbaros se repartían el antiguo territorio romano entre guerras, alianzas y traiciones familiares. La infancia de Clotilde estuvo marcada por una tragedia profunda. Su tío, el rey Gundobado, ambicioso del trono de Borgoña, mandó asesinar al padre y a la madre de Clotilde para apoderarse del reino. La niña creció, entonces, bajo la sombra de ese mismo tío que había destruido a su familia, aprendiendo desde muy pequeña a sobrellevar el dolor con fe y discreción. A pesar de las heridas del pasado, Clotilde se distinguió por su piedad, su inteligencia y una serenidad que llamaba la atención de quienes la rodeaban. Fue educada con esmero, y su fama de virtud y hermosura llegó pronto a oídos de los reinos vecinos. Desde niña aprendí que el dolor no apaga la fe, sino que puede volverla más honda. Perdí a mis padres por la ambición de los hombres, pero nunca perdí la certeza de que Dios estaba conmigo, aún en la casa de quienes me habían quitado tanto. Hacia el año 493, Clotilde fue pedida en matrimonio por Clovis, rey de los francos, un pueblo guerrero que dominaba el norte de la Galia. Clovis era pagano, devoto de los antiguos dioses germánicos, pero quedó impresionado por la belleza y la sabiduría de la joven princesa. El matrimonio se celebró y Clotilde se trasladó a la corte franca, un mundo completamente distinto al suyo, rodeada de costumbres paganas y de una nobleza guerrera que desconfiaba de aquella reina extranjera y cristiana. Sin embargo, ella nunca ocultó su fe. Desde el primer día procuró vivir como católica, rezar con constancia y hablarle a su esposo, con delicadeza, del Dios verdadero. Le hablaba a mi esposo del único Dios verdadero, no con reproches, sino con paciencia, como quien siembra una semilla que tardará en germinar. Sabía que no bastaban mis palabras, hacía falta que él mismo, algún día, sintiera la necesidad de ese Dios en su propio corazón. Clotilde insistió en que su primer hijo fuera bautizado, a pesar de las reservas de Clovis. El niño recibió el bautismo católico, pero murió poco después, todavía muy pequeño. Para el rey y para buena parte de la corte, aquello parecía una señal de que los dioses de los francos estaban ofendidos por aquel rito extranjero. Fue un momento de enorme dolor para Clotilde, no solo como madre, sino como creyente, pues su fe misma parecía puesta a prueba ante los ojos de todos. Lloré a mi hijo con el corazón partido, pero no dejé de confiar. Le dije a Dios que si me lo había llevado tan pronto, era porque ya gozaba de su presencia para siempre, y que yo seguiría creyendo, aunque el mundo entero pensara que mi fe había fracasado. Los años pasaron y Clovis continuó guerreando para consolidar su reino, enfrentando a otros pueblos germánicos. Hacia el año 496, se libró una batalla decisiva contra los alamanes, cerca de Tolbiaco. Según relata la tradición cristiana más antigua sobre estos hechos, las tropas francas estaban a punto de ser derrotadas, y Clovis, viendo perdida la batalla, recordó las palabras de su esposa sobre el Dios de los cristianos. En medio del combate, clamó a ese Dios desconocido para él, prometiendo que si le concedía la victoria, se convertiría y se haría bautizar. Cuando supe lo que había ocurrido en el campo de batalla, entendí que años de oración silenciosa no habían sido en vano. No fue mi voz la que lo convenció aquel día, sino la mano de Dios, que sabe llegar al corazón humano en el momento justo, aún en medio del fragor de la guerra. Los francos vencieron aquella batalla, y Clovis, fiel a su promesa, decidió recibir la instrucción cristiana.
Fue catequizado por el obispo Remigio, conocido también como San Remigio, en la ciudad de Reims. Se dice que, tradicionalmente, la Navidad del año 496 fue la fecha en que Clovis fue bautizado junto a un gran número de sus guerreros. Aquel bautismo tuvo una importancia inmensa. Por primera vez, un rey de un pueblo germánico abrazaba la fe católica en su forma íntegra, y no el arrianismo que profesaban otros reinos bárbaros de la época. Esto marcó el inicio de una alianza duradera entre la corona franca y la Iglesia católica, que tendría consecuencias para toda la historia de Europa. Aquel día no pude contener las lágrimas al ver a mi esposo inclinarse ante las aguas del bautismo. Pensé en mis padres, en mi hijo, en tantos años de espera silenciosa. Comprendí que Dios cumple sus promesas, aunque a veces tardemos toda una vida en verlas realizadas. Con el correr de los años, Clotilde vio nacer a varios hijos más, todos educados en la fe católica, y acompañó a su esposo en la construcción de un reino cada vez más extenso. Sin embargo, la vida no le ahorró nuevos sufrimientos. Tras la muerte de Clovis, en el año 511, sus hijos se disputaron el reino con ambición y violencia, siguiendo, lamentablemente, las costumbres de la época más que el espíritu cristiano que su madre había intentado transmitirles. El episodio más doloroso llegó cuando dos de sus nietos, hijos de su hijo Clodomiro, fueron asesinados por sus propios tíos, en una lucha cruel por el poder. Clotilde, ya anciana, sufrió este golpe con una entereza admirable, refugiándose cada vez más en la oración y en las obras de caridad. Ante tanto dolor familiar, Clotilde decidió retirarse de la vida cortesana y se estableció cerca de la tumba de San Martín de Tours, uno de los santos más venerados de la Galia. Allí pasó sus últimos años dedicada a la limosna, a la construcción de iglesias y monasterios, y a una vida de oración intensa, alejada de las intrigas del poder que tanto la habían hecho sufrir. Murió en el año 545, en Tours, rodeada de la fama de santidad que la había acompañado durante toda su existencia. La Iglesia recuerda a Clotilde no solo como reina, sino como una madre espiritual que, con paciencia y oración constante, ayudó a sembrar la fe católica en el corazón de Europa. Su intercesión ante Clovis se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la fidelidad silenciosa de una esposa creyente puede abrir camino a conversiones que parecían imposibles. Con el tiempo, fue venerada como santa, y se le atribuyó el patronazgo de las reinas, de las esposas, de las viudas, de los exiliados y de los niños con discapacidad, quizás en memoria de la ternura con que ella misma cuidó a los suyos en medio de tantas pruebas. Su fiesta se celebra el día 4 de junio, y numerosas iglesias y comunidades religiosas llevan su nombre en distintos países de tradición católica. La historia de Santa Clotilde tiene mucho que decirnos hoy, especialmente a quienes viven rodeados de personas alejadas de la fe, dentro de la propia familia. Ella no impuso su fe con discursos ni presiones, sino con testimonio de vida, oración perseverante y amor paciente. Muchas mujeres que hoy nos escuchan tienen esposos, hijos o nietos que se han alejado de la iglesia, y quizás sientan que sus oraciones no producen frutos visibles. Clotilde nos enseña que la conversión de un corazón puede tardar años, incluso toda una vida, pero que ninguna oración hecha con fe se pierde. También nos enseña a sobrellevar el dolor de las pérdidas familiares, las divisiones y hasta las traiciones, sin perder la confianza en Dios, refugiándonos, como ella, en la oración y en la caridad hacia los demás. Si esta historia de Santa Clotilde tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Viva la Fe Católica TV, para seguir conociendo la vida de tantos santos que nos muestran caminos de esperanza. Cuéntanos en los comentarios tu intención de oración de hoy, y pidamos juntos la intercesión de Santa Clotilde por nuestras familias, especialmente por quienes todavía no conocen a Dios. Que Dios los bendiga siempre. Si esta historia te bendijo, suscríbete al canal Viva la Fe Católica TV y activa la campanita, para no perderte las historias de cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.